Salmo 41, el Tehilim Mem Aleph, es un salmo similar a los anteriores, en donde el rey David lo compone o por alguna enfermedad que tuvo, o hablando de quien visita a un enfermo y la actitud del enfermo propiamente dicho, por su enfermedad, su plegaria y su agradecimiento a Dios. La Menatzeach Mizmor de David, para el director del coro, un cántico para David o por David. Peis 2. Ashrei maskil el dal, beyem ra yemalteyu adonai. Dichoso es maskil. Maskil literalmente viene de la palabra seijer. Seijer significa intelecto, pero aquí se refiere a quien cuida como corresponde a un enfermo, como vamos a ver, o a quien visita a un enfermo. El dol significa literalmente pobre, a quien le falta algo, pero aquí se refiere al enfermo. El enfermo es falto de salud, por lo tanto, maskil el dol es quien cuida a un enfermo o quien visita a un enfermo. En un día de maldad, en un día que le ocurren cosas negativas, malas, etc., Yemalteiu Hashem, lo salvará Dios, que lo salvará quiere decir o la plegaria de quien visita al enfermo, o incluso a quien visita al enfermo. Es decir, no solamente quien visita pide por la salud del enfermo, Yemalteiu Hashem, que Dios lo salve al enfermo, sino que nuestros sabios incluso explican, quien visita a una persona enferma, Dios le quita al enfermo un 60avo de su enfermedad. Esto es Yemalteiu Hashem, Dios lo salva al enfermo. Y por el otro lado, Beyem Ra, en un día de malo, en un mal día por así decir, es decir, en el momento del fallecimiento, cuando viene el juicio sobre quien visitó al enfermo, Yemalteiu Hashem, Dios va a salvar a la persona quien visitó del juicio del mundo por venir, etc. Gimel 3. Adonai ishmereyu v'chayeyu ve'ushar ba'aretz ve'al titneyu b'nefesh oivav. Dios lo va a cuidar, le va a dar vida y lo va a hacer dichoso en la tierra, y no va a darlo literalmente en el alma de sus enemigos. Pero aquí alma se refiere a la voluntad de sus enemigos. Sus enemigos quieren que el enfermo se muera. Aquí está hablando quien visita, por así decir. Los enemigos del enfermo que está siendo visitado quieren que se muera. Entonces quien visita pide por el enfermo, que Dios lo cuide, que Dios le dé vida, que lo haga dichoso y que no lo entregue, por así decir, a la voluntad de sus enemigos, que es que se muera. Dale, 4. Dios lo ayude, lo apoye en su lecho de enfermedad. Toda su cama transformó en su enfermedad. Toda su cama, ¿por qué quiere decir toda la cama? Es una sola cama donde uno se acuesta. La idea de toda su cama es que el enfermo está en la cama tanto de día como de noche. O, explica Rashi, el enfermo en su momento más duro, digamos, de su enfermedad, se transforma toda su dicha, toda su energía, etc., en enfermedad. Dios transformó toda la dicha de esta persona, toda la calma y tranquilidad de esta persona en enfermedad. Hasta aquí, hasta el versículo 4, inclusive las palabras de quien visita al enfermo. Ahora en adelante las palabras del enfermo propiamente dicho. 5. Yo dije, dice el rey David, o para él mismo, o en aras de alguna otra persona que está enferma y dice este salmo, Dios, agráciate de mí, cura mi alma, porque he pecado a ti, como ya hablamos en otros salmos también, en donde la actitud de la persona debe ser aquello que me está ocurriendo, aquella cuestión no tan positiva que me está ocurriendo, es por mis malas actitudes, etc. Entonces le pide a Dios que lo cure. Vov 6. Mis enemigos dicen o dirán mal para mí, me desean el mal. Y dicen, Mosa Yomus, ¿cuándo se va a morir esta persona? Y se va a perder su nombre por siempre. Zain 7. Y si viene a ver, o sea, incluso si mi enemigo viene a visitarme, ¿para qué viene a visitarme? Por afuera me habla bien, pero por adentro, en su interior, Liboy, en su corazón, habla cosas negativas para mí. Y más aún, me vino a visitar, reúne maldad en su interior.
me visita, me mira a ver qué necesito, qué me falta, y utiliza todo aquello que me falta, ¿para qué? Para salir afuera, después de visitarme, y hablar todas las cosas malas que juntó sobre mí, todas las malas noticias que tiene sobre mí, las comparte. ¿Con quién las comparte? 8. Yahad Ola Yeslahashu, Kol Seinai, Ola Yakshu Ra'ali. Juntos contra mí murmuran y dicen cosas. ¿Quiénes dicen? Aquel que me vino a visitar, Kol Seinai, junto con todos mis enemigos. Me vino a visitar, me vio que estoy mal, está contento ahora, sale y comparte todas esas cosas malas que yo tengo con los demás enemigos míos. Ola Yakshu Ra'ali, contra mí piensan cosas malas de mí. 9. Y dicen, entre ellos, murmuran y dicen, ¿cuál es el contenido de lo que dicen? Dvar bilial, palabras sin oil, sin el yugo del cielo, bli oil, sin el yugo del cielo, no les importa nada de mí y no les importa nada de Dios tampoco. Esto, yotzuk boy, estas palabras negativas y estos malos deseos que tienen sobre mí, yotzuk boy, piden ellos, mis enemigos, que se peguen a él, todas las cosas malas que se le peguen a él, todo lo negativo que se le pegue, está enfermo en su cama, etcétera, que esté peor todavía. Vasher shochav, y por cuanto está recostado en su cama, lo yosif lokum, que no se vuelva a levantar. Yud 10. Gam ish shloimi asher botachti boy oichel lachmi higdil olay okev. También una persona de mi paz, en quien yo confiaba. Oichel lachmi era una persona que comía mi pan junto conmigo y participaba y compartía junto conmigo la vida, etc. Higdil olay okev. Engrandece contra mí una emboscada. Incluso esas personas en quien yo confiaba están en contra mío. Yud Aleph 11. Y tú, Dios, agráciate de mí, levántame, y yo los voy a retribuir a ellos. Yud Beis 12. Y en esto, cuando yo pueda levantarme, entonces en esto yo voy a saber, cuando el hecho de que me levante, que deseas en mí, que me quieres, me aprecias, curame, me voy a levantar, voy a pagarle su retribución y esto me va a mostrar que tú me aprecias. ¿En qué sentido? Porque no se va a alegrar mi enemigo contra mí. Yud Gimel 13. Y yo, en mi integridad, en mi pureza, me apoyas a mí. Y por lo tanto, párame firme frente a ti por siempre. Por siempre significa durante todo el tiempo que mi vida dure, por supuesto. Si la persona está enferma, todo esto son las palabras del enfermo. Y está pidiendo a Dios que lo cure, refo, nafshi, cura mi alma. Y párame por siempre, no porque quiere vida eterna, sino que quiere toda aquella parte, porción de su vida que le corresponde. A cada uno de nosotros se nos determina una cantidad de años, días, meses, minutos, etcétera, que debemos vivir, que tenemos una misión en esta tierra. Entonces está pidiendo el rey David por sí mismo, por los enfermos, etcétera, parame frente a ti por siempre, por el tiempo que me corresponde, por mi mundo, por así decir. Oilam quiere decir mundo, oilam se traduce en general por siempre, pero aquí el contexto es en mi mundo. Dame el mundo que me corresponde, por así decir, para servirte. Yud Dalet 14, automáticamente, cuando pueda levantarme, pueda pagar su retribución, etc. Bendito eres tú, Dios. Esto puede ser que lo esté diciendo el enfermo mismo, como yo dije antes, cuando se levanta de la enfermedad y agradece a Dios por haberlo curado. O puede ser que quien está cantando estos salmos, por cuanto este es el final del primer libro de los salmos, quien está cantando este salmo, está finalizando, digamos, el primer libro con un agradecimiento, y así vemos también al final de cada uno de los 5 libros de los Salmos un agradecimiento a Dios hasta el final de todos, el Salmo 150, que es todo agradecimientos. Entonces, la traducción es: bendito eres tú, Dios, el Señor de Israel, del pueblo judío,
desde un mundo hasta el mundo, meha oilom vada oilom, quiere decir desde antes y por siempre, omen ve omen. La palabra omen quiere decir kium, que se sostenga esto, así comenta el Radak, David Kimchi, uno de los comentaristas principales del Tanaj. Es decir, omen quiere decir que esto se sostenga, que sea realmente así. Otra de las traducciones de la palabra omen significa anima amen, yo creo en esto, en que realmente va a ser así, que Dios es bendito de un mundo al otro mundo, del mundo oculto, del mundo revelado, está en todas las cuestiones. Esto es omen ve omen. Otra traducción de la palabra omen es Keil Melech Neeman. Keil es Dios, es un rey fiel, que aquello que dice que va a hacer, esto lo cumple, y esto es el hecho de que él es bendito. Por eso es bendito, porque es omen ve omen, Keil Melech Neeman, podemos creer en lo que él dice. Otra explicación de la palabra omen, cuando uno toma el número, digamos, la sumatoria de las letras de la palabra omen, es la alef vale 1, la mem vale 40 y la nun vale 50, esto es 91. Omen suma exactamente igual que dos de los nombres de Dios, Havaye, que suma 26, Yud Kei Vav Kei, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, y Adnai. Adnai significa mi Señor. Cuando uno suma todas estas letras, Adnai es alef, vale 1, la Dalet vale 4, ahí hay 5. La Nun vale 50 y la Yud vale 10, ahí hay 65 más 26, 91. Omen suma igual que Havaye Adnai. ¿Qué quiere decir esto? Havaye representa la presencia de Dios que trasciende la realidad, trasciende los límites. Haya, hoy bebei, fue, es y será, todo al mismo tiempo. Havaye representa la infinitud divina. Adnai, por el otro lado, es todo lo contrario. Representa como Dios es el Señor del mundo. Tú eres el Señor de todas las criaturas. Es decir, como Dios se relaciona con el mundo en forma directa, no trascendiendo el mundo, sino todo lo contrario, estando en el interior del mundo, dentro de las limitaciones del mundo y siendo el Señor del mundo, relacionándose directamente con el mundo. Entonces, Havaye de vuelta representa lo trascendental. Adnai representa lo interior, lo que se relaciona con el mundo. Omen lo que significa es la conexión y cómo se funden estos dos nombres en una sola cosa. No es que hay que tomar a Dios, por así decir, en forma infinita por un lado, o tomar a Dios en forma finita por el otro lado, y ni siquiera es combinación de estas letras, Yud, Kei, Vav, Kei, Aleph, Dalet, Nun, Yud, para combinarlas de alguna manera, sino que se fundieron totalmente en una sola cosa y se transforman en una nueva palabra, Omen. Lo que representa esto es que la plegaria principal y la bendición mayor, Baruch Hashem, como uno dice, bendito es Dios, en el versículo 14, la bendición mayor es la fundición de estas dos cosas. La cualidad infinita de Dios y la cualidad limitada y finita de Dios en una sola cosa. Y esto es lo que significa la venida de Mashiach, justamente. El concepto de Mashiach es que se revele la presencia infinita de Dios en este mundo finito, no que el mundo finito deje de existir. Es como si dijésemos, si el sol iluminase aquí abajo en la tierra, tal y cual el sol es, pues nos fundiríamos todos. Entonces tiene que haber una atmósfera, tiene que haber un Arctic, algo que cubra el sol, que lo tape, etcétera, que nos proteja del sol. La idea de la venida de Mashiach sería como está escrito, que Dios va a sacar el sol de su cobertura, y la idea es que va a iluminar la presencia misma infinita de Dios en este mundo, como si el sol estuviese aquí al lado, pero no nos vamos a quemar, no vamos a dejar de existir tal y cual somos. La paradoja de lo infinito y lo finito al mismo tiempo, y esto es lo que representa la palabra Omen. Solamente un concepto más. Al comienzo del Salmo 41 hay montones de explicaciones de estos salmos, de estos versículos. Maskil, el dol. ¿Qué significa el maskil? Ya dijimos que venía de la palabra seichel, intelecto. Aquí significaba en el versículo 2 lo que quería decir a quien visita a un enfermo, quien cuida a un enfermo, y dal quería decir al enfermo. En términos de enfermedad, la palabra joile, que quiere decir enfermo, suma 49. Que 49 es uno menos que 50. ¿Qué significa esto? Una persona debería poder llegar a lo largo de toda su vida, de todo su trabajo espiritual, etc., a Sha'ar Anun, al portal número 50. Es decir, hay 50 portales de comprensión de la presencia de Dios. Y a través del servicio a Dios y el trabajo personal de cada uno avanzando en la vida, uno llega, digamos, a donde llega. El punto es, incluso cuando muere Moshe Rabbeinu, a Moshe Rabbeinu se le entierra, Dios lo entierra en el
en un monte, el monte Nevoy. ¿Qué significa Nevoy? Cuando uno ve las letras en hebreo es Nun, Boy. Moishe llegó a su portal número 50, la Nun vale 50, Boy, en él hay 50. A lo largo de toda su vida llegó al portal número 49. Cuando fallece, Nun, Boy, había 50 en él. Cerramos paréntesis. Este es el trabajo, por así decir, el servicio de la persona, avanzar en su vida en la comprensión divina. La palabra joile, enfermo, suma 49. Quiere decir que incluso si la persona llegó hasta el nivel más profundo que podía llegar, llegó a 49 portales de pureza y de comprensión de Dios, no deja de ser un joile, no deja de ser un enfermo porque le falta algo, le falta el número 50, le falta completar, por así decir. Esto ya se considera un joile. ¿Y cómo la persona puede curarse de esta enfermedad? Entonces ahí necesita maskil, necesita seichel, intelecto, es decir, proyectar desde un nivel más profundo que trasciende todas las barreras. Esto es lo que representa maskil, que en el servicio a Dios representa tshuva. Tshuva es el arrepentimiento, pero también quiere decir acercamiento a Dios. Cuando una persona trasciende sus propias barreras, reconoce aquello que hizo mal y retorna hacia Dios, proyecta energía de Dios de un nivel muy superior a que podría proyectar una persona que nunca pecó. Esto no quiere decir que uno tiene que ir y pecar y después arrepentirse, porque nuestros sabios mismos dicen que quien peca para después arrepentirse, Dios le va a complicar la vida, no le va a ser tan sencillo arrepentirse. El punto es que una vez que ya ocurrió, Dios libre y guarda, que la persona no estuvo en el camino apropiado, etc., tiene que hacer tshuva, tiene que retornar hacia Dios, trascender sus propias barreras, reconocer lo que hizo mal y así proyecta una energía divina mucho más profunda de lo que podía proyectar de otra manera. Por eso dicen nuestros sabios, en el lugar donde se para una persona que hizo teshuvah, Baal Tshuva, que es maestro del arrepentimiento y del acercamiento a Dios, incluso el más justo completo no se puede parar ahí. Y esto es lo que se representa más que el Dal. ¿Cómo es una persona dal, enferma, falta, que incluso si tiene 49 portales de comprensión todavía es un enfermo, es un joile y le falta algo? ¿Cómo repara esto y cómo termina, digamos, su trabajo? Maskil, tiene que proyectar de un nivel tan profundo que es representado por el acercamiento a Dios. Que Hashem nos dé el mérito de poder todos acercarnos a Dios, hacer tshuva como corresponde. Y como dice Maimónides también, cuando el pueblo judío haga tshuva, miyad en Nigol, inmediatamente vamos a ser redimidos con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.